Bueno, hace rato que no compartí aquí al frente. ¿Y cuántos sabemos que cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, siempre se presentan muchas pruebas en nuestra vida para ver si queremos ser, si vamos a ser fieles y llevar esa palabra que Dios nos inquieta, o si nos vamos a hacer lo que la carne nos está pidiendo que hagamos. Yo tenía una batalla mortal entre el dolor de cabeza, los mareos y de todo lo que tenía. Yo decía, voy, no me siento bien. Y yo dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y me senté y me puse a escribir y le dije, llévame a donde tú quieres que yo comparta. Y me trajo aquí. Yo lo único que les pido es que no miren a Jackie, que cooperen conmigo hoy y que sean, y que lo que escuchen sea el mensaje que Dios quiere traer a través de mí hoy. No soy yo, es el Señor que quiere traer el mensaje a través de mí. Pero antes yo quisiera compartir con ustedes una alabanza que me gusta mucho, que les voy a pedir que por favor se pongan de pie. No la hemos cantado aquí aún, pero tal vez muchos la han escuchado. Y si no la saben, escúchenla, porque nosotros queremos regresar ahí de donde Dios nos queremos regresar a donde Dios nos está llamando. En donde estábamos con Él y por un momento u otro, por cualquier otra cosa, nos desentendimos. Vamos a escuchar la alabanza. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. ¡Ya! Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi
vuelvo atrás. No vuelvo atrás, aleluya. No volvemos atrás. Si la diestra de Él nos trajo hasta aquí, no podemos volver atrás. Y eso fue lo que me dio fuerza hoy para levantarme y saber a lo que Dios me ha llamado a mi vida. Vamos a orar. Señor Padre, estoy aquí como un instrumento tuyo, Señor. Sé tú, Padre, Señor, llevando la palabra, trayendo lo que tú quieres traer y guiándome a mí, Señor, a traer tu mensaje, Señor. Yo soy tu mensajera y tú eres el portador de la palabra, Señor. Aquí está tu vaso, Señor. Haz como tú quieras, Señor. Que esta palabra pueda servir tanto a mí en mi vida como a mis hermanos, Señor. Y que sea la fuerza que necesitamos para poder continuar, Señor, y no volver atrás, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, hemos orado. Amén. Amén. Ok. Bueno. Voy a quitar, John, te voy a pedir que por favor tengas la palabra aquí puesta cuando te la pida. Para quitar un poco, porque tengo demasiado muchas cosas y no me caben todas. La palabra de hoy es la comunión en las iglesias. En la iglesia, perdón. ¿Cuántos saben qué es comunión? ¿Sabemos lo que es comunión? ¿Qué es comunión? ¿Quién me puede decir qué es la comunión, mi hermano Freddy? Reverencia. ¿Qué es la comunión? ¿Qué para ustedes es comunión? ¿Nadie más sabe más nada de la comunión? Pasar tiempo. Amén, amén. Armonía entre los hermanos. Amén, amén. Comunión es una palabra que está formada de dos, es con una unión común. Amén. La unión de todos los hermanos. Amén. Pues yo estaba buscando, en griego se le llama koinonia, que el pastor lo dice mucho, que significa compartir en común, como estaba compartiendo la hermana Jovi. Yo escribí aquí, ¿cómo debemos de vivir nosotros los cristianos? Pues nosotros los cristianos deberíamos vivir como en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Porque si no tenemos comunión entre nosotros y andamos en guerra, ¿cómo vamos a dar testimonio a los demás de que Cristo vive en nosotros? Pues tiene que haber una comunión, ¿verdad que sí? ¿O es que yo me lo estoy inventando? Se trata de la comunión. Es bien importante tener una comunión tanto con el Señor como entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener una comunión entre nosotros? ¿Qué? ¿Por qué es necesario tener una comunión entre nosotros? Jovi. Pues Dios nos ha llamado a ser uno con Él, así como Él es uno, porque Amén. Dios es uno. Dios es el Espíritu, el Verbo, y es uno. Amén. Dios. Entonces, Él nos ha llamado a tener comunión para que todos juntos seamos uno en Él, a través Amén. del Espíritu. Pienso también que si no puedes tener comunión con tu hermano, que lo ves, ¿cómo vas a tener comunión con Dios que no lo ves? Amén. Amén y amén. Amén. La palabra de Jesús mismo dijo que ese sería el mayor testimonio para el mundo, que nosotros seamos uno, para que crean que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. Amén. Amén. Puedo compartir un verso Claro. en 1 de Juan, en el capítulo 1 y verso 7, dice que si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice de todo pecado. Pues amén, porque eso era uno de los versos que yo iba a traer ahora, pero te me adelantaste, así que amén, porque ya Dios lo había traído, eso es confirmación. Amén. Una comunidad que comparten mutuamente y viven el amor desinteresado y sacrificado que Jesús nos enseña. Y aparte de Primera de Juan 1.7 que compartió Jovi, la hermana Jovi, quisiera si me puedes poner Primera de Juan 3.23.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y si puedes ir a Hechos 2:42. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos da énfasis a lo que estamos hablando, ¿ok? No es algo que nosotros que decimos, no, es necesario entre nosotros mismos. No, la palabra nos dice que nos amemos los unos a los otros. Es necesario tener una comunión los unos con los otros, porque eso es un mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos andar por ahí diciendo las cosas? Pues las decimos y no las vivimos. Amén. Yo estaba notando aquí aspectos de la comunión que compartimos en el Espíritu. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que ustedes pueden pensar que compartimos nosotros en el Espíritu? Amén. La fe. La fe. Amén. Esa está aquí también. ¿Algún otro? Debemos estar en el mismo espíritu. Lo tengo aquí también. Amén. ¿Alguien más? Pues yo voy a empezar a enumerar algunos que yo tengo. Y si alguien quiere adicionar algo, pues puede dejarme saber. El primero que tengo anotado es amor de espíritu. En nuestros corazones como creyentes está el amor de Dios. No es un amor que crece normal, como cuando compartimos un gusto fraternal entre uno y otro. Este amor es producido directamente por el Espíritu Santo. Y en Romanos 15:30, si lo puedes poner, John. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y en Juan 13:35, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Volvemos a enfatizar el amor los unos con los otros. El amor los unos como los otros. Dice que, yo escribí aquí que no es un amor que nace así como cuando tenemos un hijo, que podemos decir que es lo más grande que una madre o un padre puede tener, ¿verdad? El amor a su hijo. Ese amor que desde antes de ese bebé haber nacido, uno lo está amando. Y ya cuando, ¿verdad, Kelly? Que sí. Y ya cuando uno lo tiene, que uno lo ve, uno lo ama más porque uno dice, salió de mí. Pero qué bonito es saber que ese amor que ha puesto Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, ese es el amor que nosotros debemos de tener el uno al otro. Ese es el amor que Dios ha sembrado en nosotros para con Él. Pues porque así como decía el Padre, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano? Que lo vemos y estamos en contienda con el hermano. Entonces imagínate, entonces decimos que amamos a Jesucristo y no lo vemos ni nada. O sea, no va de la mano una cosa con la otra. Dice que el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Él se llama a Dios y aborrece a su hermano. El tal es mentiroso. Amén, amén. También está la unidad del Espíritu. En Gálatas 3:26. Aleluya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Sigue. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, así como lo compartía la hermana Jovi. Somos uno, unidad del Espíritu. Nuestra unidad es por fe en Cristo. Somos uno
en un solo, somos todos nosotros en un solo cuerpo. Así como dicen, o sea, si en nuestro cuerpo la mano no sirve, el resto del cuerpo es afectado de una manera u otra. Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y nosotros tenemos una pierna mala, toda la presión va a la otra pierna, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué va pasando? Que termina uno afectando a la otra pierna, porque como pone todo el peso, se cansa más, exacto. Vas poniendo el peso ahí hasta que la pierna termina literalmente afectando la otra pierna. Así sucede con nosotros. Si no estamos en comunión nosotros, si no podemos llevarnos bien, si nuestro líder, que es el Señor, no estamos conectados con Él, el resto de todos nosotros vamos a ser afectados de una manera directa o indirectamente. A lo mejor directamente el que es más cercano e indirectamente el que está más lejos, pero como quiera, algo va a pasar en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que sucede no con nosotros. Por eso es necesario. Entonces, ¿cómo nosotros estamos en comunión con el Señor? ¿Cuál es la manera correcta de estar en comunión con el Señor? Natalie. Oración. Cuando nos amamos unos a otros. ¿Perdón? Cuando nos amamos unos a otros. Amén. Cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Qué más? Oración, adorando al Señor. Amén. ¿Alguna otra cosa? Pues cuando nosotros queremos, la manera más fácil, así como han compartido todos los hermanos aquí, la manera más fácil de entrar en comunión con el Señor es adorándole, es estando amándonos los unos con los otros, es leyendo su palabra, es orando, porque ¿cómo nosotros vamos a poder estar ahí en fuego si no estamos buscando del que nos da el fuego, de ese proveedor del fuego? No podemos, es bien difícil, no se puede. ¿Por qué? Porque lo necesitamos a Él, porque Él Él es nuestro maestro, Él es nuestro líder, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo, y sin Él realmente nosotros no somos nada. Eso, para tener una comunión con los demás, necesitamos a nuestro Señor, que sea el que nos lleve a través de esa comunión con los demás. También está el templo del Espíritu. Cuando yo digo el templo del Espíritu, ¿qué ustedes piensan cuando yo digo el templo del Espíritu? El cuerpo. Amén. Amén. En Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sigue. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados nosotros como un templo santo al Señor, en el que Él vive por su Espíritu. O sea, este templo o casa de Dios es también el lugar de servicio, ofrenda y alabanza. Por eso debemos tener cuidado de cómo edificamos en los fundamentos ya echados. Tenemos que tener mucho cuidado con el templo del Espíritu. Tanto el templo físico como esto que nosotros le llamamos el templo del Señor, porque esta es la casa del Señor. No debemos tomarlo en poco, porque somos responsables ante Él por lo que hayamos hecho con su preciosa morada. Y en 1 Corintios 10:17 dice: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, puesto todos participamos de aquel mismo pan. Seguimos hablando de que somos uno solo. Aquí, ajá. Yo quería decir algo acerca de lo que tú dijiste antes de eso, que estabas hablando de la comunión con Dios.
Y algo que el pastor trajo hace poco que fue de gran bendición, y es que nosotros en realidad tenemos que estar en Él. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y aquí en Juan 15 y verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La manera que nosotros podemos dar esos frutos de amor, esos frutos de todas las cosas que Dios quiere que nosotros demos fruto, a través de Él. Es Él. Nosotros somos las simples ramas que llevamos ese fruto. Él es la vid verdadera. Y como una comunión, más bien tenemos que estar en Él. Y sabemos que estamos en Él cuando guardamos su palabra. Si nosotros guardamos su palabra, nosotros estamos estando en Él. Amén. Amén. Y eso es un punto bien importante, porque estamos hablando de la comunión y volvemos a nuestra idea principal. Me estoy acordando de la Universidad Santo, ¿verdad? Si yo me trajo a la universidad, lo que estamos hablando del sujeto. ¿Quién es nuestro sujeto? Nuestro Dios. Ese es el de la idea principal. De ese es el que se está hablando en todo momento. Todo lo demás es parte de esa oración, como me están enseñando a mí. Nosotros somos parte de eso, pero no somos nada sin nuestro Señor Jesucristo. Él es en el que nosotros tenemos que estar enfocados. Por Él y a través de Él nosotros mantenemos una comunión. Si nosotros tenemos una comunión con nuestro Señor, nosotros podemos tener una comunión con el resto de nuestros hermanos. Pase lo que pase. No importa que aquí la hermana Aura hoy vino y no me miró, pues yo le voy a decir: hermana, se le olvidó saludarme, ¿verdad? Pero yo la sigo amando. No fue que se te olvidó. Yo estoy dando un ejemplo. Pero, y así sucesivamente. No importa lo que nuestros ojos puedan ver, nosotros no nos vamos a dejar llevar por eso. Nosotros tenemos que pensar en todo momento. Nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo. Y si yo hago algo, yo puedo terminar haciéndole daño. No a esta persona directamente, a lo mejor esta otra que no estaba en el asunto. Y esto es lo que quiere todo está envuelto en la comunión. Como voy a dar un review, uno de los aspectos es el amor de espíritu, unidad del Espíritu, y ahora estamos hablando del templo del Espíritu. O sea, nosotros tenemos que guardar el templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor viene a hacer morada en nuestro templo, y cuando Él venga a preguntar qué pasó aquí, nosotros ¿y por qué este templo está sucio? No, porque es que la hermana Vanessa no me saludó, y el pastor está enojado conmigo, y empieza el Señor a buscar todas esas cosas que hay en ese templo del Espíritu, que en vez de estar el templo limpio, el templo está sucio porque andamos guardando cosas, ¿verdad que sí? A veces lo hacemos directamente, a veces lo hacemos indirectamente, a veces no nos damos cuenta, y a veces sabemos lo que estamos haciendo, pero eso se sigue guardando. Y eso es en el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Imagínense en la casa del Señor, todas las cosas que aquí se ven, se escuchan, se hacen. Y muchas veces se nos olvida que esta es la casa del Señor. Y que Jesucristo está aquí en todo momento. No solamente cuando venimos y prendemos la luz y empezamos a orar, sino Él está aquí en todo momento. Todas esas cosas tenemos que mantenerlas en mente, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Queremos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, entonces si estamos ahí agarrados, pues todo lo demás viene por añadidura. Amén. Amén. Lo otro es la gloria del Espíritu. Dice, si puedes poner 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, escuchen esto me encanta, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, que hemos sido transformados, y muchas veces a nosotros se nos olvida eso, que nosotros hemos sido transformados. Muchas veces queremos seguir caminando de la misma manera que caminábamos antes.
Queremos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Y se nos olvida que nosotros hemos sido transformados por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, que la derramó en la cruz y que nos transformó y nos renovó. Entonces, a veces lo que una vez más, lo que decimos no va con lo que nosotros estamos haciendo. Nuestros actos no van con nuestras palabras. Decimos una cosa y hacemos otra. Decimos, ok, Señor, pero no, Señor, por aquí no es. Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos con Él o no estamos con Él? Entonces, aquí habla, el Espíritu Santo nos capacita a contemplar la gloria de Dios en Jesús. Y por eso somos transformados en la imagen de Jesús. No somos transformados en que me parezco a mami, en que me parezco a papi. No, somos transformados nada más y nada menos que en Jesús, en la imagen de Jesús, para que su gloria pueda ser vista en nuestras vidas. Mira qué bonito eso, para que su gloria pueda ser vista en nuestras vidas. Entonces, a veces tomamos en poco eso. A veces nosotros no pensamos, no nos acordamos de quién ha sido ese que nos rescató. Ese que por quién ese no hemos sido transformados para tener una imagen como Él. Tenemos que salir de aquí y analizar todas estas cosas que Dios nos ha dado. Todo esto es como cuando uno va a cocinar algo, uno tiene que añadir un montón de ingredientes para que todo salga bien. Así ha hecho el Señor. Él nos ha suplido todo. Cuando yo digo todo, es todo. Pero nosotros muchas veces, porque nos falta esto, se nos olvida el resto de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos sido transformados. Se supone que nosotros estemos actuando de una manera distinta. Se supone que nosotros estemos caminando como que Jesucristo vive en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. También tenemos lo que es los dones del Espíritu. ¿Cuántos sabemos cuáles son los dones del Espíritu? ¿Qué son los dones del Espíritu? Amén. 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 ¿Alguien más? Natalie, que te veo riéndote. Paciencia. Ay, paciencia. Paciencia. Jovi. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Pero esos dones del Espíritu, Él no los ha dado para nosotros nada más. ¿O es para nosotros nada más? No es el don que el Señor me ha dado para mí y yo me lo quedo. No es el don que tiene la hermana Teresa y ella se la queda. No es el don que tiene la pastora Katy. No es el don que tiene el hermano Julio solamente. Eso no es para solamente nosotros quedarnos individualmente. Ellos son manifiestos por medio de creyentes individuales como tú y como yo. Pero son realmente dones de el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Son dones que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes somos el cuerpo de Cristo? Exacto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo. Porque si no se cuida, se pierde, se daña. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, Jesús no va a poder enamorar al cuerpo de Él. Es que tenemos que tener una comunión con Dios para que esos frutos puedan ser manifiestos. Porque si no tenemos comunión con Dios, los frutos del Espíritu no se van a manifestar. Amén. Entonces yo diría que son del cuerpo y para el cuerpo. Amén. Y entonces también de que si no estamos bien, entonces el cuerpo no va a funcionar bien. El cuerpo de nosotros, la iglesia. Exactamente.
acerca de eso que tú dijiste, haciendo transformados de gloria en gloria, en Romanos 8, el versículo 29, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían pensado alguna vez que esos dones del Espíritu que creíamos que éramos de nosotros solamente pertenecían al cuerpo de Cristo. No habíamos visto de esa manera. Yo tengo que ser sincera. Yo no lo había visto de esa manera. Hasta hoy. Yo no lo había visto de esa manera. Pero cuando tú ves el picture completo, ahí es que yo pude entender. Ok, ahora entiendo más que si en algo yo soy afectada, el cuerpo de Cristo es afectado. O sea, que si Jackie viene apagada por ahí, ustedes asegúrense de que tengan un fósforo o algo para que se encienda de nuevo, porque no quieren ustedes ser afectados también, ¿verdad que no? No queremos ser afectados, pero por eso, que voy a entrar ahorita, pero por eso tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que exhortar los unos a los otros, pero no voy a entrar ahí todavía, solamente es necesario que nosotros estemos nuevamente, y lo voy a seguir diciendo porque la palabra en la noche de hoy es comunión, koinonía. Ok, es necesario que nosotros estemos primeramente en comunión ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y después podemos estar en comunión con todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque no queremos que ninguno de nosotros sea afectado. Sabemos y hemos visto que cuando hay algo que le sucede en la vida de algún hermano, muchos somos afectados directamente. Y más cuando la persona es una persona bien revolucionaria, bien escandalosa. Entonces, cuando tú ves a esa persona que está, tú te afectas también. Contra qué pasará. Pero no es necesario saber, simplemente es necesario orar por esa señora, simplemente es necesario interceder por esa persona. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios, que ese es con el que debemos estar en comunión en todo momento. John, si puedes poner 1 Corintios 12, 7. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sigue. Hasta el 12. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Ahí habla de lo mismo que estamos hablando. Estamos diciendo lo mismo constantemente. Pero ¿tú sabes por qué? Porque es que muchas veces, constantemente, se nos olvida de que somos un solo cuerpo. Y que es necesario que nosotros estemos en una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que es necesario que nosotros estemos en una comunión con nuestros hermanos. Que es necesario que nosotros estemos enfocados. Porque si no estamos en comunión con nuestro Señor, no podemos estar enfocados. Y si no estamos enfocados, no podemos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y si no escuchamos el mensaje, tampoco podemos dar el mensaje. Y si no damos el mensaje, vamos a estar en grandes problemas con nuestro Señor. Porque para algo Él nos llamó a nuestras vidas. Y no es para nosotros estar callados, no es para nosotros estar sentados, no es para nosotros estar, es que hoy no puedo, es para que nosotros andemos haciendo la voluntad de nuestro Señor.
Amén, aleluya. Amén. Amén. ¿Preguntas hasta ahora? No pregunten todos al mismo tiempo. Ok, seguimos. La esperanza del Espíritu. Cuando hablamos de la esperanza del Espíritu, ¿qué te suena? Vamos a ir a Gálatas 5, 6. Gálatas 5, del 5 al 6. Vamos a ver qué dice la palabra de lo que es la esperanza del Espíritu. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Lo volvemos a leer? Pastor José. Amén. Básicamente que si realmente no tenemos amor, no importa lo religioso que podamos querer ser, no importa lo mucho que podamos saber, no importa si venimos de una descendencia judía o no, si no hay fe y amor, básicamente somos pámpanos que estamos desarraigados de la vida. O sea, no podemos producir. Lo único que produce en nosotros es el amor de Cristo a través de nosotros. O sea, no es por nuestros méritos, no es porque sepamos más o sepamos menos, es porque Dios ha depositado su amor en nosotros y ese amor es el que nos hace producir el amor por las almas, el deseo de llevar su palabra, el deseo de poder bendecir a otras personas, porque nosotros hemos sido bendecidos, porque nosotros estamos experimentando su amor en nuestras vidas. Ese es el motor que nos hace seguir hacia adelante en este mundo. Y volvemos a lo mismo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos sentir ese amor de Jesucristo? En la comunión, estando directamente ahí en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque estábamos leyendo anteriormente que Él depositó en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, ahí el Espíritu Santo ha depositado en nosotros todo lo que es esa fe, esa esperanza, porque la fe es un don también. Pero ¿cómo se va a desarrollar ese don en nosotros? Porque no es que se va, que pum, que tienes la fe y ya. No, es que hay que desarrollar esa fe. ¿Y cómo se desarrolla ese don de la fe? Pues en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a lo mismo, al punto, volvemos al mismo punto donde comenzamos, a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Todo se trata de tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos una comunión con nuestro Señor Jesucristo, todas las demás cosas caen ahí como un escaloncito. Porque tú estás en una escalera y tú no puedes ir del primer escalón al número 5, ¿verdad que no? Porque si tratas de bajar al número 5, uno se va a dar tremenda matada. Hay que ir poco a poco. Empezar en el 1. ¿Y quién es el 1? El primero y el único, nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie más que no sea Él. Donde hay fe, hay que esperanza. Esta fe es producida en nosotros ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, si tenemos fe, hay esperanza. Y está ese Espíritu Santo que cuando Jesús iba a dejar a sus discípulos, Él dijo, yo enviaré a alguien, y ese alguien era el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Gracias a eso que ha hecho el Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Amén. Amén. Hay otra que es una de mis favoritas, le puse una estrella bien grande, bien grande, bien grande. Y van a saber por qué. Adoración del Espíritu. Cuando yo estaba leyendo esa, yo le puse una estrella. Adoración del Espíritu.
Me encanta la adoración del Espíritu. Y los que me conocen saben que a mí me encanta adorar. Me fascina. No importa cómo yo esté, eso es mi motor. Yo puedo estar lo más enojada, yo pongo la adoración y eso me va. Ahorita mismo yo estaba en casa y de verdad que tenía un dolor de cabeza bien fuerte. Y sentía que la sien me latía y no, me afecta la vista. Y yo le dije a mami, voy a poner adoración. Y puse la alabanza que compartí con ustedes ahorita. Y cerré mis ojos y eso fue como una medicina para mí. Yo sentí que fue bajándome poco a poco. Me concentré, cerré mis ojos y yo dije, Señor, haz lo que tú quieras hacer. Con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza, yo voy a hacer lo que tú me pidas. En la adoración, la comunión en el Espíritu es una comunión ante el trono de Dios en adoración. Cuando yo estaba escribiendo eso, yo decía ante el trono de Dios. Yo me imaginé, yo soy bien imaginaria, yo pienso las cosas, me dicen algo y yo aquí me estoy realizando un picture en mi mente y yo me imaginaba, cuando yo escribía eso, yo me imaginaba el Señor sentado en su silla, en un trono grande así y yo abajo adorando al Señor. Y que como que de momento me vino así como esa imagen, yo dije, wow, ¿cómo será? Yo no sé cómo será, pero yo me imagino yo ahí adorando. Yo no sé si ustedes se imaginan y se incluyen ahí, pero yo me incluyo. Así que si ustedes quieren incluirse, se pueden incluir conmigo, pero ya yo me estaba imaginando. Yo me imaginaba ahí ante el trono de Dios en adoración. Ahí es donde se expresa más profundamente nuestra comunión. ¿Cuántos sabemos eso? Cuando nosotros venimos aquí los domingos y no es que nosotras queremos insistir para que todo el mundo, es que sabemos que cuando nosotros entramos en la adoración, nosotros podemos tener una comunicación directa con el Señor. Estamos más sensibles a la palabra, estamos más sensibles a poder sentir la presencia del Señor. Es es esa llave que tiene el premio mayor. Es eso que tú tienes ahí y muchas veces no nos damos cuenta. La adoración. La adoración del Espíritu que nos ha dado el Señor. En Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es. Escucha. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, no me lo estoy inventando yo, lo voy a volver a leer. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, es necesario que adoremos. Es necesario que busquemos la presencia del Señor. Es necesario que miremos qué tenemos en el templo del Señor. Es necesario que nosotros empecemos a pensar, a meditar en dónde estamos. ¿Estamos en comunión con el Señor o no? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios quiere o no? ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos? En otras palabras, para tener esa comunión con el Señor, y estos fueron los que yo escribí, puede que haya muchos más, y si creen que hay algunos más, pueden añadirlo. Amor del Espíritu, unidad del Espíritu, el templo del Espíritu, la gloria del Espíritu, los dones del Espíritu, la esperanza del Espíritu y la adoración del Espíritu. Amén. Todo eso termina en un solo paquete que se llama comunión. La comunión es una de las áreas donde no podemos funcionar debidamente con otros creyentes hermanos. O sea, no podemos, debidamente no, individualmente. La comunión no funcionamos nosotros individualmente. Cuando le permitimos al Espíritu Santo moverse como Él quiere,
nos ayude a enfrentar esos desafíos para unirnos en el cuerpo de Cristo y da los dones necesarios para edificar y mantener el cuerpo de Dios íntegro. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Y muchas veces tener una relación cercana con alguien nos cuesta. Y esto me interesó mucho. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tener una relación directa con alguien? Alguien que me pueda decir por qué le cuesta. No que esté picking on, pero alguien que me pueda decir. Natalie. No sé cómo decir en español, pero trust issue. Problemas de confianza. Ok. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Carly. Ella está tratando de ¿sabes? Tocar también lo que la está diciendo. Porque el problema no es mucho uno abrirse, pero uno no se quiere abrir porque abre también la posibilidad de uno estar herido o afectado. Y por eso no deberíamos abrir, ¿verdad? Traicionado. Sí, sí. Andando el care right there. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Pues mira, como decía anteriormente, muchas veces tener esa relación, porque estábamos hablando de que es necesario tener una relación cercana. No es que ahora, o sea, yo sé y entiendo que habemos unos hermanos más apegados a otros, y no es que hoy vamos a seguir todo el mundo, no, pero sí es necesario que nos amemos los unos a los otros, nos aceptemos tal como nosotros somos, que podamos decir, Tere, cuenta conmigo, y que Tere sepa que cuenta conmigo, porque una cosa que yo se lo diga, otra cosa que yo, sí, claro, que cuento con ella. Sí. Exacto, amén. Entonces, pero es necesario procurar tener esa cercanía. Más nosotros, que la iglesia de nosotros no es tan grande, que nos conocemos todos y podemos funcionar mejor. Sabemos que cuando, como el pastor ha dicho muchas veces, cuando vamos a una cárcel y vamos todos unidos como hermanos en Cristo, como un solo cuerpo, vemos la gloria de Dios en las cárceles. ¿Sí o sí? Amén. Pero eso se llama, ¿por qué? Porque estamos ¿en qué? En comunión. ¿Con quién? Con el que nos creó, con Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros buscamos tener esa relación, esa cercanía con una persona, con distintas personas, y es difícil, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos una máscara, una barrera puesta protectora al frente de nosotros, ¿verdad? Para que no nos hagan daño. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se les hace difícil, como estaba hablando Natalie y Carlene, por el temor, por el temor al dolor, por el temor al rechazo, por traiciones anteriores. Y por a veces sucede que uno nos abrimos a la persona incorrecta. Todo eso también es. Amén. Hay muchas razones. Si nos ponemos a enumerar, hay muchas razones. Yo creo que hay muchas más de lo que Carlene y Natalie han compartido, de lo que yo escribí. Muchas razones de que a veces tenemos esa barrera, ese freno puesto con muchas personas. Así como mi hermanita Vanessa, que yo la voy a utilizar de ejemplo. Nosotros somos el ejemplo de siempre. Ella tenía ese freno puesto conmigo y yo tenía ese freno puesto con ella. Teníamos las dos un freno, ¿verdad, pastor? Yo en el medio. Y entonces teníamos las dos un freno. ¿Por qué? Porque las dos teníamos esa cosa de que no quiero que nadie más me venga a herir. No quiero que nadie más venga a hacerme daño. Entonces, eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Tenemos un freno, no, hasta aquí. Yo no estoy diciendo que es bueno, yo no estoy diciendo que es malo. Eso tienes que consultarlo tú con el Señor, que el Señor te diga. Yo ahí no me puedo meter, eso es tú con Dios. Pero sí te digo que cuando muchas veces tenemos esos frenos puestos, esas barreras puestas, es difícil poder estar en comunión con los demás. Es difícil poder tener un acercamiento con los demás. Es difícil poder que un hermano se acerque hacia ti. Y estamos hablando de tener una comunión, primero con Dios y segundo,
con los unos con los otros. Yo tengo unos apuntitos aquí y ya creía que iba a terminar antes de tiempo, pero me quedé como que corta, pero amén. Siempre me pasa. Quiero compartir algo rapidito, y es la actitud que debemos tener los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las actitudes? Antes de yo comenzar a enumerar actitudes, ¿cuáles son las actitudes que nosotros podemos decir que debemos tener en el cuerpo de Cristo como hermanos en Cristo? ¿Cuál es una actitud que debemos tener? Amor. Parecernos a Cristo. Amén. Soportarnos los unos con los otros. Amén. Porque la palabra Pablo hablaba de soportarnos. Amén. Amén. Yo voy a enumerarla y voy a decirlo rapidito, pero porque quiero que nos vayamos de aquí pensando. Tere. Comprensión. Amén. Todas esas están aquí. Yo tenía aquí amarnos los unos a los otros. Esa es la primera. La que está en número 1. Animarnos los unos a los otros. Estimularnos los unos a los otros. Fortalecernos. Amonestarnos. Instruirnos. Servirnos los unos a los otros. Soportarnos. Como dijo la hermana Jolie, ¿verdad? ¿Tú dices soportarnos? Soportarnos, sí, soportarnos. Sí. Difícil, pero cierto. Soportarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Hay que perdonarnos. Porque es fácil pedir perdón y que nos perdonen, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos que perdonar. Tener compasión unos con otros. Vivir en armonía. Ser pacientes. Vestirnos de humildad. Enseñarnos. Orar los unos por los otros. Y así sigues añadiendo, la lista es larga. Entonces, ¿qué cosas no hay que hacer los unos a los otros que somos en el cuerpo de Cristo? ¿Qué cosas no se deben hacer? ¿Perdón? Juzgarnos los unos a otros. Cosas que no se deben hacer en el cuerpo de Cristo. Criticarnos. Juzgarnos, criticarnos, Javi. Odiar. Amén. Criticar, odiar, juzgar, ofender, faltarle respeto. Como que nos zafamos. Pero, sí, ay, se me escapó, perdón. Es que yo soy así. Cristo me ama así, esa es la excusa primordial que tenemos. Es que Cristo me conoce. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que entender que cada uno es un paso diferente. Dios nos creó de manera diferente. El secreto está en aceptarnos tal y como somos, no tratar de cambiar al mundo. El mundo no te puede cambiar a ti, pero tú puedes cambiar al mundo. Porque la persona te acepte como tú eres y tú aceptas a la persona como es la persona. Porque yo no puedo cambiar a nadie. Nadie me puede cambiar. Dios me puede cambiar. Amén. Pero nadie me puede cambiar. Entonces, aceptarnos va en las que debemos. Como somos. En el paquete de acá. Y ahora en el paquete de acá, de las que no debemos. ¿Tú tienes algo que decir, señor? Está con la mano de asazo. En las que no debemos es juzgarnos, ¿verdad? Dice aquí, no morder ni devorarnos unos a otros. Cuando yo leí eso, no morder ni devorarnos, yo dije, eso es grande. Imagínate. No provocar ni envidiarnos, no odiarnos, no juzgarnos, no mentirnos, no calumniar, no murmurar, no ir a juicio unos con otros. Esas son las cosas que no debemos hacer. Hoy yo los voy a dejar con el homework en donde estamos. Ya ustedes escucharon las cosas que debemos y las cosas que no debemos. ¿En dónde estamos? Vamos a preguntar al Señor, ¿dónde yo estoy? Muéstrame tú en dónde yo estoy. Y enséñame a seguirte a ti como tú quieres que yo sea. Para poder estar en comunión contigo. Porque si yo estoy en comunión con el Señor, yo estoy en comunión con todo el mundo. ¿Sí o sí? Amén. Yo deseo de todo corazón que podamos ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Que nos podamos llevar como familia. Toda familia en Cristo y familia de sangre,
pueden haber desacuerdos, gracias. Pueden haber un desacuerdo, pero ese desacuerdo no tiene que traer un bochinche, ¿verdad que no? Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a amarnos unos a otros, tal y como nosotros somos, así como dijo el Padre. Porque el resto lo hará el Señor, pero necesitamos que estar en comunión con el Señor y enfocados en el Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios.